mayordomía del tiempo, y les recuerdo que es muy importante que nosotros entendamos que nos hemos detenido mayormente en esto, principalmente por lo que significa justamente este concepto del tiempo, que tal como aparece ahí cuando comenzamos a verlo, es un recurso vital no renovable. Por lo tanto, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, aprender bíblicamente a administrar el tiempo en función de aquellas acciones que son fundamentales para nuestro desarrollo como hijos e hijas de Dios. Ya dijimos que tenemos un cronos que son 24 horas, de esas 24 horas, 16 ya quedan descartadas, ¿no es cierto? Las otras 8 horas, y estoy hablando de ese kairos con Dios, que es ese tiempo donde nosotros somos entrenados individualmente por el Señor para ser también de utilidad en lo que es la visión colectiva que se llama la iglesia. Pero dentro de esas 8 horas o 6 horas o 4 horas diarias de las cuales yo dispongo como, entre comillas, tiempo libre, yo debo encontrar tiempos para Dios. Ya vimos, ¿no es cierto?, que la prioridad es lo que en definitiva va a definir estos tiempos, pero hay 3 elementos que son absolutamente indispensables en el uso del tiempo bajo la concepción bíblica. El Señor sabe que tenemos que trabajar, Él nos provee de todo lo que necesitamos por medio de un trabajo, una familia, en fin, todo eso. Pero para poder sostener eso espiritualmente, yo tengo que tener una vida espiritual activa, y no solamente activa, sino que también productiva. Y para eso es que nosotros necesitamos ordenarnos y asentar estos tres primeros pilares de la plataforma donde nosotros vamos a construir nuestra vida espiritual. Por eso es que lo primero era el siervo, el hijo, la hija de Dios y la lectura. Y dijimos que el ordenamiento de estas 3 cosas que estamos viendo, de las cuales ya hemos visto 2, no es vertical, o sea, no es un orden jerárquico, sino que es una instancia concatenada, ¿no es cierto?, que hace interdependiente una de otra. Parto con la lectura. ¿Por qué parto con la lectura? ¿Se recuerdan? Para conocer, ¿no es cierto?, necesito información. Esa información tiene que necesariamente, que lo vimos también, ir acompañado de la oración. La oración sin conocimiento va a terminar siempre siendo solamente peticiones carnales, aunque sean bien intencionadas. Si yo no conozco la voluntad de Dios que está en un 80-90% expresada explícitamente en su palabra, voy a estar pidiendo carnalmente, sin duda alguna. ¿Ya? Sin duda alguna. Por eso es que es primero, en este orden horizontal, la palabra, la oración y lo tercero, que es lo que vamos a ver hoy día, que es la iglesia. Esos 3 elementos forman, ¿no es cierto?, o sostienen esta plataforma sobre la cual construyo la vida espiritual. Un cristiano, hijo e hija de Dios, nacido verdaderamente, no puede excluir bajo ningún punto de vista la iglesia dentro del tiempo cronológico que tiene que entregarle al Señor. Eso es fundamental. Podemos discutir y acomodar cuánto tiempo, pero tiene que ser un tiempo que sea, ¿no es cierto?, permanente durante la semana, de manera que se vaya construyendo algo consistente. Porque si tú, por ejemplo, asistes a este estudio, ¿cuánto tiempo llevamos en este estudio? Varias semanas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo duran los estudios que hacemos? Varios meses. Significa que hay un orden porque estamos en definitiva no apuntando a cualquier cosa, estamos formándonos y de esa manera nosotros vamos también desarrollando nuestro conocimiento desde el punto de vista colectivo. Por lo tanto, si un hermano, una hermana o una persona asiste esporádicamente, no va a recibir, ¿no es cierto? O sea, siempre se gana con venir algo, pero el proceso educativo se ve interrumpido o no se puede concretar porque no hay una consistencia en el tiempo. El propósito de este estudio es que corporativamente nosotros seamos unánimes, de manera tal, ¿no es cierto?, que nuestro tiempo personal e individual vaya y siempre construya en función también de lo colectivo. Nadie puede llamarse un hijo de Dios y desechar la iglesia. Por eso, cuando nosotros escuchamos a una persona que dice, ¿sabes qué? Yo en realidad paso tiempo precioso con el Señor en mi casa y acá y allá, pero no voy a la iglesia porque tuve una decepción, porque me pasó esto, porque son todos ladrones, porque son todos... La razón que esgrima, ¿no es cierto?, está justificando un pecado. Es cierto, hoy día más que nunca, nosotros necesitamos tener discernimiento para estar en una iglesia, en un cuerpo local de Cristo.
pero justamente el que necesitemos ese discernimiento implica que más necesitamos la iglesia. Tú puedes encontrar iglesias cristianas, ¿no es cierto?, que tienen estilos diferentes, pero tiene que haber palabras, tiene que haber la palabra, la enseñanza, la educación. La función principal de un pastor es formar y preparar a los santos para la obra del ministerio. No es ni alentarlos, ni animarlos, todo eso se cuelga de la función principal. Si el pastor, ¿no es cierto?, tiene a sus ovejitas en el redil y le dice, vamos ovejita, tú ovejita, qué linda eres ovejita, pero no las lleva a comer, se van a morir. Cantemos una canción, ovejita, ya. Ve, ve. Si no las lleva a comer, se van a morir. Y hay iglesias que viven en eso, animando, y las ovejas salen recontentas y cada vez más flacas, cada vez menos lanas, cada vez menos provecho. ¿Ya? Entonces, la función principal es la alimentación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, estableció un modelo a través del cual Él haría su obra en este mundo. Jesús amó de tal manera y ama de tal manera a la iglesia que se entregó y dio su vida y derramó su sangre por ella. Por lo tanto, no puede ser algo secundario para nosotros, no puede ser algo que en definitiva nos implique hacer decisiones en un momento determinado o colocarlo en un aspecto secundario. Quiero decirles que ustedes para mí son más importantes que mi familia sanguínea. Tengo el privilegio y la dicha de Dios de que mi familia sanguínea directa somos todos hijos de Dios. Pero si no fuera así, los más importantes son ustedes. ¿Saben por qué? Porque vamos a pasar la eternidad juntos. Todos los familiares carnalotes que no se quieren convertir y que son rebeldes y que son esto, para nosotros hoy día nos produce una tristeza, una ansiedad, pero cuando lleguemos al cielo no vamos a tener más problemas porque Dios nos va a borrar todo eso. Pero ellos sí se van a acordar por los siglos de los siglos, día y noche, a donde estén en el lago de fuego, de que rechazaron tu invitación, rechazaron tu palabra, que es palabra de Dios. Nosotros no vamos a tener problemas porque ni sangre vamos a tener circulando por el cuerpo. Por eso es tan importante la familia y la iglesia. Es al revés lo que hacemos nosotros. A la familia sanguínea, que son normalmente y nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo demás. Por supuesto que hay que hablarle y todo lo que nosotros sabemos. Pero ustedes, nosotros somos más importantes. Dice, incluso en la palabra, procuren hacer siempre el bien partiendo por la familia de la iglesia. Cuando a Jesús, la mamá y los hermanos le golpearon, ¿no es cierto?, en el estudio, la primera pregunta es ¿por qué su mamá y sus hermanos no están en el estudio? ¿Cierto? Porque no creían en él. Cualquiera de nosotros dice, oh, ¿sabes qué, pastor? Su mamita está allá afuera y quiera... Momentito, llegamos hasta aquí, ¿no? Oscarito, ¿te podías hacer cargo del...? No, porque dijo Jesús, ¿quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? Ustedes, los que hacen la voluntad de Dios, de mi Padre, esos son mi familia. Los otros que esperen. Pero nosotros al revés. No puedo ir al estudio. Llegó justo. Mi mamá Tomarón, si tiene un carácter, si yo me levanto y me voy, lo se va a sentir. Y la vieja dale llegar justo 10 para las 7. Justo. Porque no está siendo guiada por Dios, pues. Entonces, nosotros, la prioridad es la familia y la iglesia. Mamita, usted sabe que tengo iglesia, me acompaña el domingo, esto, allá. Pero nosotros al revés, vamos siempre cediendo, siempre cediendo. Entonces, la prioridad de la familia de la iglesia es fundamental. Y Dios hace que nos congreguemos porque ciertamente es cuando nosotros realmente comenzamos a practicar el amor de Dios. ¿Te imagináis una iglesia por Facebook nomás? Nadie pelearía, subiríamos fotos, nos reiríamos, jajajaja. Toda la cuestión, como los cabros y algunos adultos también viven haciendo, eso no es comunicación, pero cuando te veo a la cara, cuando te veo que llegas con la cara de charqui, ¿no es cierto? Cuando estáis mal, cuando estáis esto, cuando estáis triste, cuando todas estas cosas, se hace y se produce la convivencia. Entonces tengo que tener un amor superior y tú tienes que tener un amor superior conmigo. Y eso solamente se produce en la iglesia. El pasaje clave de este segmento de aprovechar el tiempo, dedicando tiempo a la iglesia, se encuentra en Hebreos 10, 23, 25. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25.
Ya. ¿Lo tienen todo? El Lucho es demasiado rápido. Ya, pues Susana, apúrate. Hebreo 10, 23, 25. Al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. Ya, vamos por partes. En primer lugar, ese día del que habla el Señor, el que habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ese día que es el regreso de Jesucristo por su iglesia, se encuentra exactamente o cerca de 2000 años más cerca de que se produzca. ¿Ya? Entonces, la palabra dice que ahora que nosotros estamos cerca de eso, ¿cuánto más debemos vivir y buscar vivir en santidad? ¿No es cierto? Entonces, vamos por partes. El primer párrafo, el primer versículo dice: mantengámonos firmes. Lo primero que salta a la vista ahí es que es una expresión plural, no es singular. Está hablando de la iglesia, del cuerpo del Cristo. La palabra iglesia, recuerden ustedes, significa asamblea, significa congregación, ¿no es cierto? No es el edificio, pero dice qué cosa, que mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por lo tanto, la primera conclusión que sacamos de ese pasaje, en primer lugar, que es plural, por lo tanto es algo corporativo. Dios trabaja de manera individual contigo y conmigo en función del beneficio de la iglesia. Por eso es tan importante, cuando Dios trata con mi pecado, y yo permito que el Espíritu Santo trate con mi pecado, permito que el Espíritu Santo sane, ¿no es cierto?, esa área, me corrige en esa área, porque cuando mi vida es corregida, yo beneficio a la iglesia. Por lo contrario, cuando yo me mantengo en mi pecado, cuando yo permanezco en eso, cuando yo en definitiva no hago nada para que en definitiva salir de tal condición, comienzo a dañar la iglesia. ¿Ya? Pablo hace una analogía maravillosa en relación a los órganos del cuerpo y mira a la iglesia como un cuerpo. En el original no significa que cada cristiano es un órgano, significa que es parte de un órgano. Por ejemplo, hay hermanos que son parte del corazón, ¿no es cierto? Porque si fueran el corazón, a la hora que se pifian o que pecan, la persona, ¿qué pasaría con el cuerpo? Se muere, ¿ya? Pero la verdad es que se producen con los hermanos o las hermanas que están en pecado y no salen de ahí pequeños infartos, ¿no es cierto?, que en algún momento determinado van a llegar a afectar a todo el corazón, eso sí, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que en el caso del cuerpo humano, el tejido necrosado nunca se recupera. En el caso del cuerpo espiritual, sí. Sí, tenemos la posibilidad de sanarnos de eso y tener un corazón sano. Entonces, tú eres parte de un hígado, eres parte de un páncreas, somos parte de distintos órganos y nuestra función es dejar que Dios nos transforme individualmente. Para eso es nuestro tiempo personal, ¿ya? No para pedirle que haya sol en el valle el día domingo que voy de paseo. Para eso es el tiempo personal con Dios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que en definitiva Él me cambie en beneficio de este tejido al cual yo pertenezco, que a la vez es parte de un sistema, que a la vez es parte de un cuerpo, cuya cabeza, gracias a Dios, es Cristo. ¿Ya? Porque si fuera la cabeza de Pedro o la de algún papa, como dicen los católicos romanos, ya habría desaparecido qué rato. Pero las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia porque Cristo es la cabeza. ¿Ya? Entonces, mantengámonos firmes sin fluctuar de la profesión de nuestra fe. ¿Qué significa eso entonces? Que la iglesia promueve y me ayuda a mantenerme firme. Firme, ¿no es cierto? La iglesia desarrolla en nosotros, en cada uno de manera individual y colectivamente, estar firmes en la doctrina, en la esperanza y en todo lo que significa, ¿no es cierto?, las promesas de Dios. Lo contrario, si yo salgo de la iglesia, dice la Biblia que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, anda siempre alrededor, ¿no es cierto?, buscando que alguien salga de la iglesia
o salga, porque cuando alguien sale de la palabra de Dios, sale de la comunión de los santos, sale, ¿no es cierto?, y queda desprovisto. Si es un hijo, Dios lo va a disciplinar, lo va a cachetear, lo va a arrastrar, pero lo va a traer. Si no, se va a perder más, y cada vez va a ser peor. Su postrer estado va a ser peor que el primero. ¿Ya? Entonces, primero dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la fe. Versículo 24. Entonces considerémonos unos a otros, nos estimulamos, ¿no es cierto?, al amor, no el amor eros ni el amor filio, sino que el amor ágape. ¿Ya? Es posible y es sano y es real que entre hermanos exista un amor también filial. Probablemente no con todo, porque la filiación consiste principalmente en aspectos, como te dijera yo, en algunas afinidades que también Dios nos permite acercarnos más a unos que otros. Eso no es insano, eso es normal. ¿Ya? Porque si a ti te gustan los mariscos y te gustan las machas y esto y siempre estás comiendo y haciendo eso, ni me invité. Sigamos amándonos como hermanos nomás y veámonos en el cielo donde no hay marisco, pero... Claro. Lo que comento. Claro. O si me invitaron a un partido de golf, ni me invité. Encuentro cosas más aburridas que eso. ¿Ya? Entonces, son cosas y es normal y es natural. ¿Ya? Pero otra cosa es el amor ágape. El amor ágape está por sobre todo eso. Por sobre todo eso. Y eso sí, tiene que ser una práctica entre todos nosotros. A lo mejor por amor ágape de repente, sobre todo si un hermano nuevo, me comería, claro, alguna cuestión. Con 3 kilos de pan, pero lo comería. ¿Ya? Entonces, pero a lo que voy yo es que nos estimulamos en la iglesia. Nos estimulamos en la iglesia. Tu presencia es importante, tu presencia es fundamental. ¿Ya? La iglesia, ¿cuánto tiempo de ese porcentaje? Dice después, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que la costumbre sea congregarme y no congregarme. ¿Qué significa eso? La palabra costumbre dice que no es un efecto 100%. Da espacio a que, por supuesto, como seres humanos y como pecadores y como sujetos a circunstancias que muchas veces no manejamos, ¿no es cierto?, nosotros podamos tener de repente un viaje, una cosa así, en fin, una enfermedad, por supuesto. Pero la costumbre es que nos congregamos, o sea, somos habituales a la iglesia, y eso significa que tenemos presencia en la iglesia y significa que somos también consistentes en nuestro testimonio. Una parte importante de la consistencia de nuestro testimonio es nuestra presencia en la iglesia. Obviamente no es solamente la presencia, pero la presencia es parte de esa consistencia. Si nosotros decimos en estas 4 o 5 horas que nos quedan después de realizar todas las funciones en las cuales nosotros tenemos que hacerlas para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Pero para hacerlas para la gloria de Dios yo necesito tener diariamente un kairos, un tiempo de calidad con Dios, de manera tal que ese tiempo sostenga mis horas de trabajo, mis horas de familia y todas las demás cosas. Y si nosotros lo miramos en una instancia de tipo congregacional, tenemos 3 instancias como iglesia, en las cuales nosotros debiéramos estar siempre presentes, siempre presentes. El día domingo, que es nuestra celebración congregacional, ¿no es cierto?, donde aprendemos, donde tenemos comunión, donde alabamos. El día miércoles, donde nos alineamos como cuerpo, ¿no es cierto?, en la enseñanza que estamos recibiendo, y la reunión de mujeres cada 15 días. Esa reunión es importantísima, como la reunión de varones cada lunes. Es importantísima. ¿Por qué? Porque son las instancias donde tenemos intimidad también y podemos trabajar en grupos pequeños y donde nos vamos conociendo y donde vamos de repente participando en un grupo, vamos conociendo a esta hermana, vamos conociendo a este hermano, son instancias que incluso el tema
muchas veces nosotros nos damos vuelta en el tema y está bien, ¿no es cierto?, tratar de proporcionar algo que venga del Señor siempre y que cumpla un propósito constructivo desde el punto de vista teórico en nosotros y para poder hacerlo práctico. Pero lo más importante de eso, aparte del tema, es la posibilidad de tener comunión los unos con otros, de vernos, de abrazarnos, ¿no es cierto?, de poder estar en definitiva en sintonía, de poder animarnos unos a otros. Entonces tu presencia en la reunión de mujeres, ay, que este aburrido, tienen un pescadito y de repente me toca con esta hermana que no la paso, pero ni con aceite de bacalao. Y el Señor te va a seguir pasando el pescado amarillo con esa hermana, hasta que tú la ames. ¿Ya? Y eso es el amor, a eso nos impulsa. Quizá más de alguna vez tú pensaste mal de mí y quizá más de alguna vez yo pensé mal de ti, quizá más de alguna vez me quisiste estrangular y quizá más de alguna vez yo te quise estrangular. ¿No hemos estrangulado? No. ¿Estamos aquí hoy día? Sí. ¿Es por qué? Porque hemos aprendido a amarnos. Entonces esas situaciones son y van a pasar y todo, pero ¿qué pasa cuando una persona está buscando lo suyo? ¿Por qué mucha gente se decepciona de la iglesia, de esta iglesia o de cualquier iglesia donde se enseñe la verdad? Porque no cumple su expectativa, porque piensa que la iglesia tiene que hacer algo por él o por ella, y es al revés. Yo me pongo a disposición de la iglesia. ¿En qué la iglesia me necesita, me va a usar? ¿Ya? Entonces es al revés la cuestión. Y por eso la gente muchas veces se decepciona y se cambia de lado, de allá, de acá, de allá. Entonces tenemos que tener nosotros madurez en esas cosas, no solamente como hijos e hijas de Dios desde el punto de vista espiritual, sino que también una madurez como persona. Como persona. Porque incluso cuando una persona sale de esta iglesia o de cualquier iglesia, habitualmente y desgraciadamente no es habitualmente o no es mayoritariamente por motivos, siempre se mandó una embarrada, cualquier cosa así, y la persona sale y puede llegar a otro lugar y nunca decir, yo la verdad que hermano me quiero presentar, mi nombre es Carlos Flores, yo vengo de otra iglesia, que se llama Iglesia Cristiana de la Serena, y la verdad que estoy aquí porque me mandé un condoro, pues, la vergüenza la tengo hasta aquí abajo y no puedo congregarme, pero necesito congregarme. Alicia en el País de las Maravillas. Se me trataron mal, me acusaron de esto, nadie me ayudó, nadie esto, nadie, todos se fueron contra mí. Porque somos, así es desgraciadamente. Por eso cuando una persona viene nueva a la iglesia y me dice, no, mire, yo me vine a la otra iglesia. Si va a apelar, si va a esto. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo estoy en esta iglesia porque donde estaba, la verdad que no recibía ningún alimento escritural y por eso en el Señor me despedí del pastor, le dije, incluso lo animé a que él se preparara mejor para que nos alimentara mejor, no pasó nada, entonces por eso es que estoy aquí, estoy mirando a ver si es que el Señor me deja acá. Por supuesto, es otra cosa, es otra manera. Si no se trata de tapar las falencias, ni de esconder los errores de otros lugares, ni de otra persona, pero se trata justamente de ser decente en la forma de hacerlo. Y muchas veces nosotros nos encontramos hablando mal de la iglesia del Señor, que es la iglesia universal, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver el domingo también. El domingo vamos a tratar el tema de no juzguéis. Sí, el cristiano debe juzgar la doctrina, debe juzgar, ¿no es cierto? Por eso dice la palabra, si alguien está en pecado y tú vas y le hablas y esa persona reacciona, chuta, ganaste un hermano, si no, trae a dos, y si no, trae a un anciano más, y si no, díselo a la iglesia. ¿Te das cuenta? Hay un proceso. Y cuando Pablo dice, contiendan ardientemente por la fe, porque se han introducido entre ustedes falsos maestros, hombres, y los trata con términos bastante peyorativos, ¿qué significa eso? Mira, te voy a contar una cosa, pero no te voy a decir el nombre porque para que no quieran... No, momentos, Pablo dice, Demas, este otro, con nombre. Porque yo tengo que advertir, o sea, no podemos en definitiva ocultar esas cosas. Pero otra cosa es la decencia y el temor de Dios con que lo hagamos. Son dos cosas distintas, ¿ya? Pero para mantener la salud de la iglesia hay que hacerlo.
hay que hacerlo, ¿ya? Porque en virtud de la supuesta tolerancia en que ha caído la iglesia, producto del sistema de pensamiento que hoy día hay en el mundo, se está aguando el evangelio. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino otra cosa que ocurre en la iglesia, exhortándonos, y tanto más que veis que aquel día se acerca, ¿ya? Entonces, en ese contexto nosotros dedicamos tiempo en la iglesia, a la iglesia, para la iglesia, ¿ya? Además de eso, la mayoría de los hermanos y hermanas que están involucradas en ministerio, ¿no es cierto?, tienen otras actividades dentro de la iglesia. Pero si sacáramos las cifras duras, por así decir, en cuanto a horas propiamente tal, encontraríamos que no son ninguna cosa del otro mundo, ni nada que alguien que verdaderamente esté interesado en las cosas de la iglesia pueda amorosamente cumplir. ¿Ya? Amorosamente cumplir. Sin asco, algunos pasan 4 o 5 horas frente al televisor. ¿Ya? O haciendo nada. Entonces, la verdad es que por eso es que en rigor no digan no tengo tiempo para, a no ser que efectivamente exista una ausencia física por razones de fuerza mayor. Pero el resto del tiempo, pregúntense ustedes qué está haciendo la gente que no vino. Pongamos un porcentaje, un 10% está enfermo, en cama. ¿Ya? Otro porcentaje, 10% más, que está trabajando, está de turno, ¿no es cierto?, enfermero, esto, acá o allá, médico, lo que sea. Otro porcentaje está de viaje o tuvo algún inconveniente. Ya, pongamos un 30%. Y el 70% está viendo el partido de la Chile. Están viendo las noticias, están viendo telenovelas, están acostados, están comiendo, están echados, no sé, o sea, por eso no se le ocurra decir no tengo tiempo, porque le voy a pegar un charchazo santo. No se ocurra decir no tengo tiempo. Por eso es que uno no escucha ya como pastor excusa, simplemente dice ve. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Siempre se quedan hasta ahí. Y se olvidan de la otra parte. Vete y no peques más. ¿Ya? Vete y no peques más. El Señor prometió construir y bendecir la iglesia. No a individuos en particular. Nos bendice en la medida que estamos y somos parte del cuerpo de Cristo. En Mateo 16, 18, cuando Jesús se vuelve a Pedro y Pedro le confesó como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿no es cierto? Y sobre esta roca, que no es Pedro, sino que es la declaración de que Jesús es el Cristo, el Mesías, levantaría el Señor, por favor. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Cuando la iglesia me provee edificación y me provee también protección. Si yo creo que como cristiano llanero solitario voy a recibir protección y construcción de Dios, estoy absolutamente equivocado porque la Biblia no dice eso. ¿Ya? La Biblia no dice eso. En la iglesia se reúnen los verdaderos adoradores. El Señor Jesús dijo que los adoradores verdaderos son aquellos que adoran en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? O sea, convertido y con la Biblia. La Biblia es la verdad. Filipenses 3:3. Por favor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Está hablando en plural y le está escribiendo a la iglesia de Filipos, ¿no es cierto? Siempre el contexto es la iglesia. Todas las escrituras de las cartas paulinas son hacia la iglesia. El libro de Hechos es la historia de la iglesia. El Apocalipsis parte con 3 capítulos dedicados a la iglesia. Después desaparece la iglesia porque la iglesia ahí es raptada. Pero todo el Nuevo Testamento, en un 80%, está enfocado en la iglesia. En la iglesia. Entonces, la enseñanza es en la iglesia. La adoración verdadera está en la iglesia. La iglesia es preciosa porque Cristo la compró con su propia sangre. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí hay una analogía para nosotros, los varones, los esposos. Y el contexto de la analogía está en relación a la relación de Cristo con la iglesia. Dice que de tal manera, ¿no es cierto?, amemos a nuestra esposa. ¿Cómo? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella? Entonces, tal es la importancia de la iglesia para el Señor Jesús, que yo no puedo darme el lujo satánico de decir que la iglesia es suntuoria, que puedo entrar y salir cuando quiera, que no es importante, que lo más importante es mi relación personal con el Señor. Eso es un error. Porque si tu relación personal con el Señor es la correcta, no solamente vas a estar en la iglesia, sino que vas a amar la iglesia, porque Cristo la ama. ¿Ya? Colosenses 1. Desde el versículo 17 al 20. Colosenses 1, 17 al 20. Y Él es antes de las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahí se está refiriendo a Jesús, ¿no es cierto? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hizo la paz para que nosotros pudiésemos entrar en este cuerpo maravilloso, cuerpo de Cristo que es la iglesia, la cual Él compró con su sangre. Entonces, cuando hablamos de cuidar la iglesia, de respetar la iglesia, de exaltar la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la novia de Cristo, de todo lo que significa para Cristo. Si la iglesia no significa para nosotros lo que significa para Cristo, nosotros no estamos en una correcta relación con Dios. No estamos en una correcta relación con Dios. Y todo cuando está en una correcta relación con Dios es un equilibrio perfecto. No hay una hipertrofia del tiempo personal con el Señor por una cosa escuálida de la iglesia o viceversa, porque la iglesia tampoco reemplaza nuestro tiempo personal con el Señor, pero no la excluye. No es un menú donde yo pueda elegir un poco de esto, más de esto, menos de esto. No, tiene que haber una dieta equilibrada y por eso es que en definitiva estamos haciendo esto, aprovechando bien el tiempo, la mayordomía del tiempo. Hay 3 elementos que son claves, vitales y no pueden faltar en mi vida espiritual, en el desarrollo de mi vida espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios, el estudio, el escudriñar, todo lo que vimos, la oración, todo lo que vimos acerca de la oración y mi inserción, participación y trabajo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? 1 Pedro 1:18. Ya. Ya. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como el de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la iglesia es preciosa porque Cristo la compró con su propia sangre. ¿No es cierto? Fuimos rescatadas de nuestra vana manera de vivir. Nuestra vida antes de ser hijos e hijas de Dios era vana. ¿Qué significa vana? Era algo que no tenía sentido, aunque nosotros tratásemos de buscarle sentido. Pregúntale a la gente, ¿cuál es el propósito de tu vida? Que mis hijos sean felices. Y después de eso, que mis nietos sean felices. Y después de eso, que mis bisnietos sean felices. Con suerte vaya a ver lo primero. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Esos son deseos, pero no puede ser un propósito. Son deseos y son normales, son naturales y son sanos. Pero no puede ser un propósito. Un propósito es algo que está por sobre todo aquello. Y no hay propósito. Porque si no hay una proyección en la eternidad de nuestra vida, no hay propósito. Tendríamos que hacer lo que dice el apóstol Pablo. Fumemos, tomemos, seamos narcotraficantes. Si en esta vida es solamente así, esto es lo que esperamos, no hay razón lógica para tener una vida como la que buscamos en santidad. Y el Señor dice, por medio del apóstol Pablo, pero Cristo resucitó a los muertos, Él es la primicia de la resurrección y nosotros estamos esperando ese momento en que Él nos lleve a su morada celestial y donde podamos nosotros el día de mañana, en la eternidad, ¿no es cierto?, realmente hacer la obra que Dios tiene preparada para nosotros en la eternidad, así como tiene una obra para nosotros aquí en nuestra vida temporal, tiene una obra preparada para la eternidad. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre, ¿no es cierto? Entonces el énfasis de este punto es la preciosa sangre de Jesucristo que fue derramada por amor a la iglesia. ¿Ya? La iglesia es la expresión terrenal, o debe ser la expresión terrenal de una realidad celestial. El pasaje que está ahí es Mateo 6:10, ¿no es cierto?, que nos habla acerca de hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Vale decir, una iglesia tiene que buscar corporativamente hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cómo una iglesia hace la voluntad corporativa? Cuando cada uno de sus miembros busca y hace la voluntad de Dios en lo individual, entonces el cuerpo está enfocado en la voluntad completa y general de Dios para la iglesia, que va a incluir actividades corporativas, ¿no es cierto? Actividades corporativas, pero que está sobre la base de una voluntad hecha y obedecida en lo individual, hecha y obedecida en lo individual. Dice que la iglesia triunfará finalmente, la iglesia universal, porque esta iglesia local es parte de un cuerpo a la vez universal, de millones de hermanos nuestros que están esparcidos alrededor del mundo en el mismo propósito y objetivo que nosotros, ¿no es cierto? Que es primero que nada vivir en santidad, y cuando vivimos en santidad somos transformados y somos usados correctamente por Dios. Y lo segundo, haciendo la obra de Dios, que se resume en ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándole que guarden todo lo que yo le he mandado. ¿Ya? Pero parte por un proceso de santidad. Entonces, una iglesia crece, una iglesia se desarrolla, hace programas, ¿no es cierto? Busca la forma de impactar su medio ambiente, y todo eso es parte de un proceso corporativo, pero que tiene que estar sustentado en un proceso individual de transformación, que es muchas veces lo que falta, ¿no es cierto? Entonces, por eso es el equilibrio. Una cosa no reemplaza a la otra. Las actividades jamás van a reemplazar el tiempo personal de transformación que Dios tiene que tener con cada uno de nosotros. Y ese tiempo personal, si es verdadero, va a dar a luz actividades corporativas en pos de este objetivo que todos los cristianos en el mundo tenemos. Filipenses 1:6.
Estando persuadido de esto, que el comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando convencido de esto, ¿no es cierto? Que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando en el tiempo. ¿Y qué va a usar para perfeccionarnos? La iglesia. La iglesia no está aquí. Busquemos en Efesios. Perfeccionando, la irá perfeccionando, recuerda esa palabra. Desde el versículo, Efesios 4, del versículo 11 al 16. Todo el capítulo 4 de Efesios está enfocado en soportémonos unos a otros. Por eso que primero habla del concepto corporativo, pero de transformación personal en pos de un beneficio corporativo. ¿Para qué? Para ser usado ahora en el concepto ministerial, pero parte por el proceso de transformación. Dice, yo, Pablo, preso, les escribo que se soporten unos a otros, que se amen unos a otros, que se corrijan en amor, que se exhorten, que todo lo demás, porque somos hijos del mismo Padre, tenemos un solo bautismo, una sola fe, un solo evangelio. ¿Ya? Y después de dar esa dirección, en el versículo 11 ya comienza a la ejecución de lo práctico. 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Recuerden ustedes que ya lo enseñamos con base bíblica, que el ministerio del apóstol ya, o el don de apóstol, perdón, ya no existe. Por eso hay 12 apóstoles, al igual que hay 12 tribus de Israel, 24 en total, ¿ya? Si yo me llamara apóstol, tendría que agregar un asiento más al ladito de los 24 ancianos para ser 25. Ya no hay el don de apóstol, está el ministerio apostólico que ejercemos todos nosotros. La palabra apóstol significa enviado, ¿ya? Y todos estamos enviados, que es sinónimo, ¿no es cierto?, de ángel también, que es alguien enviado. Después dice a los profetas. Recuerden que el profeta neotestamentario del tiempo de la iglesia en adelante es aquel que predica la palabra de Dios. No agrega ni quita nada a la enseñanza porque Dios ya todo lo consignó en la Biblia. Jesús dijo consumado es, y el apóstol Juan cierra la Biblia diciendo el que le quita o lo agrega a esto cae bajo maldición. ¿Ya? Todo lo que venga como concepto de palabra nueva de Dios, que Dios dijo y que acá y que... No. Si nosotros nos embarcamos, por supuesto, corporativamente en una situación, en actividades, oramos para que el Señor nos guíe en esta actividad. ¿Ya? En esta actividad, y Dios nos va a dar convicción en nuestro corazón, en nuestra mente, de las actividades que pueden realizar que no tienen un asiento escritural exacto. ¿Ya? No dice vayan para allá, hagan esto, pero sí nos entrega los principios para buscar el rostro de Dios y entregar convicción y unanimidad. ¿Ya? Y después dice que evangelistas, pastores, maestros, vale decir, todo aquello que viene después de lo que se estableció. ¿Y cuál es el propósito de eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tu ministerio, mi ministerio se encuentra, ¿no es cierto? No estoy hablando del ministerio intra-iglesia, el ministerio más importante para el cual nos estamos preparando. Esto es un ministerio interno, pero con un propósito externo. Es que tú mañana vayas a la universidad, al trabajo, a la casa, al vecindario, a la empresa, a la industria, a la construcción, donde el Señor soberanamente te tenga para que tú seas ahí, sal y luz, un ministro de Dios, porque tú ministras con tu vida, ministras con tus actos, ministras con tus decisiones, ministras con tus palabras, ministras con todo. ¿No es cierto? ¿Y dónde hemos conseguido ese entrenamiento? En la iglesia, basado en nuestro tiempo personal, donde Dios hace exactamente con nosotros lo que tiene planificado. ¿Ya? Dijo el Señor, esta va a ser una célula hepática. Y toda su vida, toda nuestra vida vamos a pasar nosotros en el crisol del Señor siendo célula hepática. Y todas las noches cuando llegamos, ¿no es cierto?, parecemos célula cancerosa, pero el Señor
nos vuelve a hacer célula hepática para mañana seguir funcionando como tal. Y ese es el trabajo personal individual. Y mientras tanto él dice, no te preocupes, yo te voy a proveer de todo lo que necesites, todos los nutrientes, todo lo que tú necesites, yo lo voy a proveer. Pero yo quiero que tú que sepas que eres parte de esto. Y todos los días, como nuestra naturaleza carnal va a tender a degenerar nuestra condición, por eso es que necesitamos tiempo también en la noche, como lo vimos, para que el Señor nos reordene. Y tiempo en la mañana para afinar bien eso. Como a las 2 de la tarde ya estamos como así. Entonces a lo mejor ahí puede ser un tiempito después y nos rehabilitamos. Yo no sé cuántas veces uno puede hacer un alto, pero uno necesita hacer altos en el día y meterse a algún lugar, ¿no es cierto?, en un bañito, una cosa, un par de minutitos, y ir asentando también, ¿ya? Hay algunos que son como San Juan Crisóstomo, que una vez a la semana es suficiente. Entonces dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de la propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el contexto es la iglesia, ¿no es cierto? Perfeccionándonos para la obra del ministerio, para que ya no seamos fluctuantes. Ahora, si todo eso está en el contexto de la iglesia, lo contrario también es cierto. Cuando estoy fuera de la iglesia, cuando estoy desligado de la iglesia, soy fluctuante, estoy expuesto, no crezco, no soy perfeccionado, todo eso. ¿Ya? Número 6, nos queda el 6 y el 7. La iglesia es el ambiente de comunión de los... Dígame. Porque claro, tú dices que nosotros tenemos que ir simultáneamente conociendo, ¿cierto?, para poder aplicar. Pero cuando en Hechos 2 dice que uno va a recibir poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén, todo lo que tenemos que hacer. ¿Es también una obra distinta eso, no? ¿En qué? La obra del Espíritu Santo en términos de... Porque lo otro nosotros hacemos en obediencia, Claro. ¿cierto? Entendemos, conocemos y aplicamos y hacemos la voluntad de Dios porque la conocemos antes. Ajá. Pero hay una obra sobrenatural Sí. del Espíritu Santo sobre nosotros. Es que el que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. A eso me refiero. En el fondo, el ministerio del Espíritu Santo. Pensando en el sentido que de repente podemos, de hecho no conocemos todo, ¿cierto? Claro. No lo conocemos todo, no sabemos todo, no conocemos a Dios íntegramente, sino hasta que estemos... Exactamente. Sí, o sea, la obra del Espíritu Santo, por eso dice el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿No es cierto? El Espíritu Santo es la persona de Dios dentro de nosotros. O sea, como lo vimos hace un tiempo atrás, el tabernáculo de Dios puesto en nosotros. Y Él es el que hace la obra y de Él recibimos el poder. Está todo concatenado. Y sí, efectivamente el Espíritu Santo nos puede dar revelación en función, ¿no es cierto?, de la obra específica que como cuerpo de Cristo podemos y debemos realizar. Y de hecho es revelación. El que estemos en este lugar físico es una revelación espiritual. Por eso dice también la Biblia que por los frutos los conoceremos, ¿no es cierto? Y todo esto va concatenado, pero no olvidar que el trabajo del Espíritu Santo es sobre la base de ese 80% de la voluntad expresa de Dios en su palabra, que nos da, en definitiva, la plataforma para poder justamente estos momentos, estas situaciones, por ejemplo, hacemos esta actividad que a lo mejor nosotros a veces nos enredamos mucho, ¿ya? Porque el Espíritu Santo dice, predica, ¿no es cierto? Y lo que conversábamos un poco en la mañana, o sea, pero sí uno es necesario orar, buscar a Dios, porque siempre va a ser de Dios que prediquemos la palabra. Puede que en un momento determinado tengamos ensayo-error. Yo siempre le he contado la situación de la actividad que realizamos hace años atrás, nosotros de pura vida, una cosa de surf y de... Mira, económicamente un desastre, desde todo punto de vista, ¿ya?
pero ninguno cayó preso, ninguna de esto. Pudimos pagar todo, nos tuvimos que deshacer de cosas materiales, pero cuando uno mira en el tiempo y sabes que cuando vinieron los niños de Jucum, estamos hablando de, ¿cuánto habrá pasado de pura vida, Han Galvez? ¿Cuántos años son? 18 años. Uno de los niños que venía de Jucum, ¿no es cierto? Su padre compitió en ese campeonato de surf y se convirtió en pura vida. Y de ahí se dedicó al surf allá. Entonces tú decís, bueno, ¿fue del Señor? Claro, fue del Señor. ¿Nos enseñó algo el Señor? Claro. ¿Significa eso que vamos a ser igual de volados para los cheques, para esto, para esta cuestión, para pasar? No, hay cosas, pero el Señor estuvo detrás de eso porque también hay un corazón sincero que está haciendo eso en este proceso. Pero obviamente la experiencia nos va enseñando a ser cada vez mejores obreros delante del Señor. De hecho, hermanos que permanecen hoy en la iglesia se convirtieron ahí. Obviamente, en nuestra inmadurez, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que el Daniel me llevó incluso un sándwich de pescado al final y se lo tiré por la cabeza. Primero porque era pescado. Y segundo, porque no quería saber nada, porque todo malo. Todo malo. El día lunes tenía en mi oficina ahí la directiva de la gente de Totoralillo. Me meteré a hacer cheque. Pero el Señor no nos faltó nunca, no nos desamparó. Entonces uno con los años ve que efectivamente, porque había un corazón, de verdad queríamos hacer algo para el Señor. Entonces hoy día con más experiencia, con más sustento, ¿no es cierto? Con más oración, con más todo, por supuesto que las cosas tienen que ir mejorando también en el sentido práctico, por así decirlo. Por ejemplo, el paseo de la iglesia es una instancia fabulosa, netamente evangelística, que tiene altos costos, no solamente personales, ¿no es cierto?, sino que altos costos desde el punto de vista de la infraestructura y de todo lo que hay que hacer. Pero también el Señor siempre nos ha amparado y cada vez hemos ido más. Primero fuimos 50, 60, este último paseo fuimos 400 personas. Lomo argentino. Entonces, ¿se convirtieron todas las personas invitadas? No, pero te aseguro que algún día eso va a tocar su corazón. Va a tocar su corazón. A mí me emocionó mucho lo que encontré. Por fin justifiqué toda la plata. Lo abrazaba al niño, al niño que venía de Jucum. Porque cuando me contó eso, yo lo abrazaba. Ya. Fue un desastre. Pero, o sea, en ese sentido. Vamos a ver Hebreos 10:22, vemos Hebreos 10:22 y después saltamos a 1 de Timoteo 3:15. ¿Cómo? Se convirtió, ahí tenemos, exacto. Qué bueno, Violeta, para eso también van a devolver. Esto viene el día, Carlitos. Ya, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, la conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Hebreos 10:22? Sí, esto dice. Y qué raro. No debiera decir eso. ¿Y 23? Ah, ya lo leímos. Ya. La comunión de los santos. Ya. Entonces, lee primera de Juan 1, 3 y después 1, 6 y 7. Lo que hemos visto y oído, esos os anunciamos para que ¿está bien? Sí, sí. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está, ¿no es cierto? La comunión. Siempre está hablando en plural el apóstol Pablo y dice la comunión. Lo que hacemos, ¿no es cierto?, es la comunión. Y la comunión verdadera es con el Padre, con el Hijo y con nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia finalmente proclama y protege la verdad
divina. La Iglesia proclama y protege la verdad divina. Lo hacemos de manera particular, lo hacemos de manera individual, pero en el nombre de Dios, de Jesús, y con la cubierta de la Iglesia, con la cobertura de la Iglesia. Pertenecemos a una iglesia, ¿ya? A una iglesia. 1 Timoteo 3:15. Ya. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, ¿ya? Columna y baluarte. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que un hombre en particular es columna y baluarte de la verdad. Pablo nunca dijo de sí mismo eso, Pedro ni nadie dijo de ellos eso, ¿ya? Entonces, la iglesia como cuerpo es columna y baluarte de la verdad. Tito 2, 1 al 15, un pasaje largo que igual es bueno que ustedes puedan, si lo anotan, analizar, porque tiene relación directa con todo lo que hemos hablado de la importancia de la iglesia, primero para nuestro Señor Jesucristo, lo que costó la iglesia y lo que significa, ¿no es cierto?, proclamar la verdad y proteger esa verdad divina justamente de toda la apostasía que existe el día de hoy. Ya. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Ya? Entonces un pasaje largo que habla de justamente la protección de esta verdad divina por medio de la sana doctrina. El libro de Judas, ¿no es cierto?, con el cual terminamos. En el versículo 3. Versículo 1 al 4. Tiene uno solo. Tiene uno solo, es solamente un capítulo. Caruchín. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que
que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya, entonces ahí también hay una expresión en la iglesia de protección. Es una carta de este hombre de Dios, ¿no es cierto?, hacia la iglesia. Es una carta universal que habla efectivamente de que hay ya encubiertamente entrando falsa doctrina y que hay que, ¿no es cierto?, contender ardientemente por la fe, en este caso, ¿no es cierto?, por la doctrina, lo que se llama en teología la apologética, que es la defensa de la sana doctrina, la sola escritura, ¿ya? Entonces, todas las cartas del apóstol Pablo, la del apóstol Pedro, la de Judas, la de Juan, incluido Apocalipsis, como dijimos desde un principio, está todo en función de una enseñanza hacia la iglesia que está constituida por miembros en particular como cada uno de nosotros. Por lo tanto, no podemos nosotros disociar, menospreciar ni empequeñecer la importancia y el propósito de la iglesia, todo lo contrario. Entonces, el tiempo que tenemos que organizar debe transcurrir entre la lectura, la oración, la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de los propósitos corporativos, del evangelismo, de todo lo que eso implica, ¿ya? De todo lo que eso implica. Dígame. La iglesia es como la cara visible de Cristo, entonces, para nosotros hay una gran importancia Sí. de que nosotros estemos como cuerpo. Sí, por eso es tan importante el trabajo personal que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, o que quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque si nosotros rechazamos ese trabajo, vamos a estar afectando el cuerpo. Y cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo supuesto, pero que pasa mucho, ¿no es cierto? Mucha gente habla mal de la iglesia por la mala conducta de uno o dos miembros, pero hay 289 que están luchando por hacer lo correcto a los ojos de Dios. Pero la gente va a quedar muchas veces con esas dos partes, porque es la tendencia pecaminosa, carnal, que el ser humano tiene. Pero no demos oportunidad al maligno, ¿no es cierto? Entonces, y eso es la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde. ¿Ya? Entonces, como persona, hermano o hermana de la iglesia que en algún momento han hablado conmigo, me han dicho me voy a cambiar porque la verdad que tuve un problema con este hermano, con esta hermana, me trataron mal, esto me trató mal y esta cosa así. Entonces yo le pregunto, ¿y los otros 280 y tanto, incluido yo, cómo te hemos tratado? No, bien, si contigo nunca he tenido problemas. O sea que por uno te vaya a ir. Linda la cuestión. Gracias por la lealtad. ¿Me entiendes? Entonces, claro, tenemos que nosotros pensar claramente y pensar espiritualmente, porque esas son puras cuestiones carnales. Cuando tú lo llevas al papel, decís, claro. Po. Y si me trató mal, entonces tengo que orar por esa persona y tengo que empezar. El Señor me está mostrando que la amo. O sea, otra cuestión, sino que lo único que pescamos nuestras pilchas y nos vamos. Y pobre la iglesia donde lleguen. Este sábado se casa nuestra hermana Cecilia Olivares. Para los que no la ubican mucho, la Cecilia es la hermana que tuvo cáncer hace un par de años atrás y se estuvo tratando en Santiago, todo. El año pasado. Y la verdad que es bien importante el poder participar, digamos, con nuestra presencia el día sábado a las 7:30, porque también es una instancia que ella me ha autorizado para poder hablar un poquito acerca de su realidad, de su testimonio, o sea, realmente algo que debe animar a que estamos haciendo y buscando la voluntad de Dios. Ella con una convivencia de 21 años, por supuesto 18 de los cuales no era cristiana, pero cuando ella
conoció al Señor verdaderamente desde ese momento, puso en oración su situación de convivencia, porque con hijos grandes ya y todo, hasta que el Señor le abrió la puerta, su marido resolvió las cosas y fue una cosa que realmente fue bastante milagrosa, si uno lo pudiera contar en cuanto al detalle. Entonces, obviamente no es un matrimonio de dos jóvenes, no, pero es una instancia que da un testimonio súper fuerte, sobre todo que este sábado también vamos a comenzar a trabajar como matrimonio, ¿no es cierto?, para fortalecer la familia. Ya viene el tiempo para los separados, ya la discoteca que les prometí. Con puras músicas suaves de Jesús León Romero. ¿Ya? Así que los que puedan venir, hagan el esfuerzo para que acompañemos a la hermana, para que la iglesia esté lo más llenita posible, esté bonita, porque obviamente sus invitados van a ser poquititos, porque no... Ok. Oscarito, ¿puedes orar tú, por favor?